sin atrasarnos más. Hoy estamos a martes 13. Martes 13. ¿No es viernes 13? En la tradición mexicana es martes. En martes ni te cases ni te embarques, decía el refrán. El martes ni te cases ni te embarques. Además, ¿quién va a ir a una boda el martes? No puedo faltar, soy la novia. Bueno, casi me llega tarde. No toca que lleguen tarde a su velatorio. Hay quienes. Entonces, no, la tradición latina es el martes 13. No sé por qué realmente. Quizás se asocie con el martes, que es el día de Marte, el de la guerra. Creo que proviene más de los mayas. Creo que ese día específico de mala suerte. Creo que hay algo así que tiene que ver con los Bueno, espero que no sea hoy para ustedes. Hoy menos. En la tradición anglosajona es el viernes. La película que ya no sirve igual se llamaba así. Yo la vi en el cine. La tradición del 13 parece que es cristiana. La tradición del 13 como una fecha augurio feo parece que es cristiana. Muchos la aplican a que había 13 en la última cena. Y a uno lo colgaron de un palo, otro por ahí se suicidó, no sé. Yo esas cosas no le hago. Bien, entonces hoy es 13 de diciembre. Quizás por eso estoy usando este buzón, porque la vida no es todo organizada. De 2022, física biológica. Hemos estado viendo y hablando, los fenómenos relacionados con si yo acerco el globo a mi cabello, no pasa nada. Si yo lo froto, ya sucede algo más. Fenómenos donde algo perturba algo, por lo tanto son fuerzas. Fuerza es todo lo que perturba o causa perturbaciones. Son las causas de las perturbaciones. Causas de perturbaciones. Desde un punto de vista clásico en la física. A esta fuerza está perturbando mi cabello. Le llamamos entonces, lo asociamos con la palabra griega electrón y le llamamos entonces fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. La cual parece que o sea, el globo, después de que lo inflé, no perturbaba nada. No había nada que perturbara el cabello, no había una fuerza. Para que la perturbación sucediera, tuve que hacer de algo el globo. Y mientras más lo hago, parece que más perturba.
Se ve que la sesión pasada sí lo pude hacer. Es más, pero quiero ver si está. No me toques, no te acerques más, hay que abrir. Siente la nariz. Siente tu nariz fue perturbada. Ahí está, ahora sí. De hecho es una fuerza, la fuerza eléctrica es más grande que la fuerza de gravedad, gravitatoria. La fuerza gravitatoria. La fuerza eléctrica tiene mayor magnitud que la fuerza gravitatoria porque el globo no está gravitando, no está cayendo. Pero, ¿en qué caso caería? ¿O por qué caería inicialmente? Porque la fuerza gravitatoria se describe como el producto de las masas que interactúan, diríamos que es la masa de la Tierra y la masa del globo, multiplicada por una constante G, calculada, medida, calculada por ay, el nombre. No fue Lord Kelvin. Cavendish, Lord Cavendish. Lord Cavendish. Pero depende de manera inversa del cuadrado de la distancia que separa a estas masas. Número uno, la masa del globo es muy pequeña. La fuerza debe ser muy pequeña, interacción, la fuerza de gravitatoria debe ser muy pequeña. Pero la masa de la Tierra es muy grande. Varios quintillones de kilogramos. O octillones, creo. Muy grande. Finalmente el producto de Mt por Mg es muy grande. La fuerza debe ser muy grande. Pero depende en forma inversa del cuadrado de la distancia. Es decir, mientras más grande sea la distancia, la fuerza será cuadráticamente más pequeña. Por ejemplo, dos objetos de masa de 1 kilogramo que estén separados por 2 metros tendrán una fuerza equivalente al producto de 1 por 1 entre 2 al cuadrado. Sería la fuerza, sería proporcional, vamos a ponerlo así, a 1 entre, decíamos, si M, vamos a ponerlo de esta manera, si M es igual, si M es, las dos son de 1 kilogramo y la distancia es de 2 metros, la fuerza en este caso será proporcional, porque no estoy incluyendo G, aquí no lo voy a consultar, sería proporcional a 1 entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? ¿Entre 2? ¿Entre 4? ¿Sí? Si la distancia se duplica, es el doble, sería entonces 4 metros. ¿Qué sucede con la fuerza? Sería 1 proporcional a 1 entre 16. No es la distancia es el doble, pero el denominador no se duplica. 16 no es el doble de 4. 16 es el cuadrado de 4. Entonces, al doble de la distancia, la fuerza cae a 1/4 parte. Al doble del doble,
es igual a 8 metros, la fuerza será proporcional entonces a 1 entre, ¿cuánto? 256. Ya, la fuerza de gravedad decae muy grandemente conforme la distancia aumenta. O sea, aquí es un aumento aritmético al doble, aquí es una disminución potencial, no exponencial, potencial, porque el exponente o potencia es constante. Entonces es una potencia, un exponente. Es exponencial cuando la potencia es variable. Es la diferencia. Se parecen pero no son iguales. No es lo mismo x al cuadrado, no es lo mismo que 2 a la x. No. Esto es potencia, esto es potencial y esto es exponencial. ¿Pasó? ¿No sería 64? No sé. No, pero no es la distancia vale 8. 8. No, es el cuadrado. Por eso. Ah, 64, sí. No sé, alguien me dijo. No, pero Soy muy crédulo. 16. Yo confío en ustedes. 8 por 8, rojo por rojo, 64. 64. Aún así. Vamos aquí el doble de 8, que sería 16. Y ahí serían los Ah, sí, los sentidos. Sí. Gracias. Parece que sí, ese me afectó ahora. No, me distraje. Y yo confío en ustedes. Si alguien me dice que un dato equivocado, nos equivocamos juntos. No, sí. Una cosa es confiar y otra cosa es revisar el dato. En ciencia, el primer requisito es la confianza. Inicialmente confío en el dato que me está dando el otro, pero de la mano de la confianza está el espíritu crítico de la verificación. De corroborar. ¿Vale? Pero, o sea, mi duda al principio era ¿por qué? 256 aquí ahora. ¿Por qué qué? Porque era No. Este fue. Aquí comencé con no usé un metro. 2 masas de 1 kilogramo a 1 metro sería 1 por 1 entre 1 igual a 1. No, necesitaría más datos, vamos a decir. A partir de 2 metros es evidente cómo cambia de manera diferente la fuerza respecto a la distancia. ¿Sí? Mientras que el aumento en la distancia es aritmético, el doble, el doble, el doble, el doble. Eso también, por supuesto, es diferente a 2x. Esto es un coeficiente. Sí, M es igual a 1 kilogramo. M, su índice es, le puse M's, o sea, las 2 masas. La masa de dos masas cualquiera, dos masas cualquiera, de 1 kilogramo. Interactúan de acuerdo a la fuerza de gravedad, será 1 por 1 entre la distancia. Si la distancia es 2 metros, será 1 entre 2 al cuadrado es 4. Si la distancia es 4 metros, será 1 por 4 al cuadrado, 16. Si la distancia es 8 metros, 1 por 8 al cuadrado, 64. Y si la distancia se duplica a 16, es 1 entre 16 al cuadrado, no 56. Entonces, mientras la distancia aumenta de forma aritmética, decimos, porque esto es un producto, la multiplicación, esto es igual a
2 veces x, a x más x. Esto es igual a x más x. Esto sí es igual. 2 veces x es lo que significa el coeficiente 2. Este es esto es una potencia, esto es una exponencial, esto es un potencial, esto es un coeficiente. Coeficiente de proporcionalidad, lo diríamos que es proporcional. Es un coeficiente de proporción, el 2. Aquí el 2 es una potencia y aquí el 2 es una base. El 2 es una base. Aquí el 2 es una potencia y aquí el 2 es un coeficiente. Son 3 ecuaciones diferentes. La primera ecuación me define el cambio en la distancia. La segunda ecuación me define el cambio en la fuerza. Proporcional a la fuerza, me falta el coeficiente G. G es un número constante, como allá 2 es un número constante. Ok. Entonces, regresando al ejemplo del globo, ¿por qué decimos que la fuerza eléctrica es más grande que la fuerza gravitatoria? Depende. Primero porque lo estamos viendo, pero recordemos que nuestros sentidos nos pueden engañar. El sol se está moviendo. Yo lo vi en la mañana por acá y está acá arriba y luego lo voy a ver por allá. El sol se mueve y la tierra está quieta. No. Nuestros sentidos nos pueden engañar. Por eso es que debemos dudar de nuestros sentidos. Yo tengo confianza en mis sentidos, pero debo ser crítico sobre ellos. O sea, debo tener confianza en mí mismo hasta donde dicte el amor propio, y el límite está en el razonamiento científico. El límite al amor propio, y entonces uno apechura y dice: la jodí, me equivoqué, nos equivocamos juntos cuando usamos un dato equivocado. Es donde introducimos los métodos de la ciencia, que son la observación, la verificación de la observación, la medición de lo que observamos, la verificación de la medición y luego la interpretación a través de las leyes científicas. Allá. Las escuché un término que se llama gravitón, creo. Gravitón. Es que no lo dije, ignorancia, ¿no? Pero tiene que ver con la gravedad. Bueno, el gravitón es una hipótesis. Es una propuesta que pretende explicar el comportamiento de la gravedad. ¿Sí? No quiero abundar porque es algo parecido, es tema de la semana pasada y esta. Entonces, ok. La fuerza de gravedad inicial la podemos describir como la interacción entre masas, que depende además de la distancia. La masa de la Tierra interactúa con la masa del globo. La masa de la Tierra es muy grande, la masa del globo que sea pequeña, el producto sea un número muy grande. Pero ¿cuál es la distancia entre el centro de masa del globo, que está un poco hacia abajo, porque aquí hay más látex donde está el moñito, el nudo? Hay más látex en el resto del globo, pero por eso te debo definir no el centro geométrico del globo, sino en función de la distribución de su masa, su centro de distribución de masa, donde la masa sumaría geométricamente cero. Y eso debe equivaler al centro de masa. Donde tú lo equilibras. A ver, no, es más fácil si te pones el lápiz acostado sobre el dedo. Como que es donde se cae quita, ahí es justo. Ahí es el centro de masa, ¿ok? No es en el centro geométrico del lápiz. Si medimos el lápiz, la longitud mide n centímetros, el centro de masa no está en la mitad de esa longitud n, porque el lápiz no está formado por una masa homogénea. Tiene grafito, que está más hacia nuestra derecha, lo estamos acá. Tiene madera, que también está más hacia la derecha. Y tiene, ya no tiene goma, ya te la comiste,
te la acabaste, no sé, no te juzgo. Y tiene el casquillo de la goma que une la goma al lápiz, que es metálico, debe ser el latón, y está hacia la izquierda. El latón es más denso que el grafito y que la madera. Entonces hay más masa de nuestro lado izquierdo del lápiz que del lado derecho, y por eso el centro de masa no está en el centro geométrico del lápiz. Muy buen ejemplo. Gracias por contribuir. Entonces, igual el globo, su centro de masa no está en su centro geométrico. El centro de masa de la Tierra tampoco está en el centro geográfico de la Tierra, pero está cerca de él. Entonces podemos considerar a la Tierra como si fuera una esfera, que no es una esfera perfecta, es un esferoide, sea semejante a una esfera. Por favor, pongan atención porque luego por eso se confunden. Y terminando la clase de hoy, inicia la siguiente evaluación. ¡Wow! Por eso hoy es día 13. Sí, no olvidé mi máscara de. Máscara de. No es Freddy. No, Freddy se hace con maquillaje. Eso que parece que tienes. Que te caíste de cara así en la playa. Ah, sí, Jason. Sí, Jason. Jasón. Jasón en español. Bueno, Jason sería un nombre griego también. Jasón y los Argonautas es una película clásica de los 60s. De stop motion. ¿Qué animación digital por computadora? No hay nada. Para hacer esas películas se necesitaba entender muy bien la física, para que el movimiento de los muñequitos se viera realista. Más, no realista, el concepto en cine o en artes escénicas o de fotografía, no es que las imágenes se vean realistas. No. Digo, porque los monstruos de esa fantasía basada en la religión griega, digo, si le decimos mitología, también debemos hablar de la mitología cristiana. Si al cristianismo le llamamos religión, a la griega también debemos llamarle religión. Sí, era la religión de los griegos. Hacían templos y le rezaban a sus dioses y les hacían sacrificios y les entregaban ofrendas. Entonces, pero esos personajes ahora sabemos que no existen, pero tenemos que creernos lo que nos están narrando en la pantalla. Tiene que ser creíble. Tiene que ser creíble, no realista. El movimiento debe ser realista para que el dicho ese sea creíble. ¿Bien? Ok. Eso fue parte de lo que aprendí cuando di clase de física en una escuela de ciencias. Bueno, ok. Entonces, nosotros no creemos en esto. Sabemos que es cierto. Porque lo ponemos a prueba. La segunda parte del método científico. Lo ponemos a prueba. Se cayó. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Demostró entonces que la fuerza de gravedad sí existe. Sí existe. ¿Pero qué pasó con la fuerza eléctrica? Más bien es eso. A ver, la fuerza gravitacional, ¿por qué no caía el globo? Porque estaba presente la fuerza eléctrica. Oye, pero si la masa de la Tierra por la masa del globo nos da un número muy grandote, sí, pero ¿cuál es la distancia entre el centro de masa del globo? ¿Cuál era la distancia entre el centro de masa del globo y el centro de masa de la Tierra? ¿Cuál es el radio promedio de la Tierra? Calcúlenlo rápidamente. A ver, vamos. Eratóstenes midió el diámetro de la Tierra hace 2300 años y les dio un número aproximado, el radio terrestre, según Eratóstenes, y ya con datos actuales es aproximadamente 40.000 kilómetros. 40 millones de metros. Ese es el diámetro. El radio no, el diámetro. El diámetro terrestre. El diámetro terrestre. ¿Cuál es el radio? No, a ver.
Diámetro, no. Diámetro, no. Perdón, yo me equivoqué. Es la circunferencia. Sí, la circunferencia. Ahí es 13, así, ya que es 13. La circunferencia terrestre, según Eratóstenes y medida actualmente, es de 40 millones de metros. Aunque Eratóstenes no la midió en metros, la midió en estadios. El equivalente es de aproximadamente 40 millones de metros. La circunferencia, o sea, esto. La circunferencia es de aquí a acá. El radio es solamente esto. ¿Cómo calculo el radio a partir de la circunferencia? El radio, ahora sí, es igual a 2 veces el diámetro. El diámetro es, esto es el radio, esto es el diámetro. Es 2 veces el radio. ¿Cómo calculo el diámetro? Si la dividiendo la circunferencia entre pi, ¿no? diferencia la circunferencia entre pi. Entonces, 40 millones entre pi, ¿cuánto da? Saquen su calculadora rápido. Si no, el celular. Más o menos. Por ahí vas. Entre 12 y 13. ¿12 punto qué? 12. Bueno, son 12 millones. 12 millones. 732.000. ¿qué? 365.6. 365 y nos queda. Bueno, después del punto, ¿qué número es? 6, 7, 4. Entonces lo redondeamos a 6. A 7 no. No, a 6 acá. Sí. Si es 5, redondeamos a 6. Entonces, el diámetro terrestre es 12.730 y tantos mil metros aproximadamente promedio. Porque la Tierra ya no es una esfera, sino que está ensanchada, algo comió, y se por el movimiento y por su naturaleza geofísica. Bien, esto es el diámetro. El radio sería entonces diámetro. No, es la mitad del diámetro. Diámetro entre 2. Es al revés, lo puse aquí. Les digo, 2 veces el radio es el diámetro. Entonces estaba el radio equivocado. 2 veces el radio es el diámetro. Entonces el radio es de entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto es el radio? Estaba 6 millones. ¿Cuántos? 6 millones. Ahí son metros. 6 millones 366 mil 183 metros aproximadamente. Aquí, para ser estrictos, debemos hacerlo así. Es aproximado. No es igual, es una aproximación. Bien. Debemos especificarlo de esta manera, si no, está incorrecto. Porque no es cierto. Ayer eran jueves, ahora son trancazos. Estaba en clase ayer, menciono los cohetes y en ese momento ¡pum! Parece que me oyeron, es más, quedó grabado. Pueden verificarlo. Más creo que la sabiduría. En fin, bueno, entonces, ¿qué significa esto? La distancia entre el globo y el centro de masa de la Tierra era de 6.366.000, más de 6.366.000 metros, entre el globo y el centro de masa de la Tierra, el centro de masa del globo y el centro de masa de la Tierra. ¿Qué tan grande es la fuerza de gravedad? Una mugre. Muy pequeño. Muy pequeño. Respecto a la que vimos como fuerza eléctrica. ¿Cómo definimos a la fuerza eléctrica? Vimos que depende del algo que se le pone a la materia, o que debe de existir la materia, se le puede poner a lo que llamamos cargas.
carga 1 y carga 2. Dos cargas. Y vimos que cuando se acercaban se manifestaba la perturbación. Por cierto, a diferencia de la gravedad, la perturbación puede ser de dos formas diferentes. ¿Cuáles son? La fuerza de gravedad siempre es atracción. El globo fue atraído por la masa de la Tierra. La masa del globo fue atraída por la masa de la Tierra. En el caso de la fuerza eléctrica, puede ser de atracción o puede ser de repulsión. Vimos en la experiencia la semana pasada que hice aquí mismo, con globos y con una copa, vimos que si acercábamos los globos, a diferencia de la fuerza de gravedad, los dos globos tendían a separarse. En cambio, si se acercaba la copa al globo, se acercaban ambos. Por eso hablamos de la carga vítrea de la copa y la carga resinosa del globo, a las cuales, por cierto, mencioné, Benjamin Franklin les puso nombre o signo, ¿sí? Le llamó positiva a la vítrea y negativa a la resinosa, a la de látex, por ejemplo. ¿Bien? En este caso, la fuerza, ¿cómo sería? De atracción. ¿Cómo se manifestaría de atracción? Bien, se atraerían las cosas. Y vimos que mientras más cerca están, la fuerza es más grande. En otras palabras, si la distancia es pequeña, la fuerza es grande, la perturbación es grande. Si la distancia es grande, la perturbación es pequeña. ¿Vale? No te entendí, pero Benjamin Franklin. Ah, no, fue arbitrario. Sí, igual podría haberlo puesto al revés. Podría haberlo puesto al revés. A él se le ocurrió así. No sé, tenemos que hacer una sesión espiritista para preguntarle por qué. Hoy es viernes 13, a ver si no aparece este libro. Bueno, así es cierto. Más bien quiero que acabe la semana, quiero que sea viernes. Y apenas es martes. Ok, entiendo. La película. Es que fue tan creíble. Sí, vieron esa película, no se la spoilearon, la vieron sin spoiler, previo. La de viernes 13. Yo la vi en el cine. Cuando la estrenaron. Sí, aquí en México. Soy de esa generación. De la generación de Jamie Lee Curtis. Sí, ya no. Ya, la primera ya no. Hace algunos ayeres. Bien, recuerdo que todo el cine brincaba cada que sucedía algo. Fue la primera película de esa moda que hubo después, donde ya la siguiente ya no tenía chiste. Ya sabías por la música que estaban poniendo y el tipo de encuadre qué iba a pasar. Pues no, ya. Se acabó el suspenso de la emoción. Un suspenso diferente a de las películas de arte, como por ejemplo la de Psicosis, donde llegan y le clavan el cuchillo, paz. Pero estamos hablando de 30 años antes. Psicosis es de la generación de mi mamá. Psicosis es de la generación de mi mamá. Viernes 13 es de la generación mía. Y ustedes ya no hay temor del demonio. ¿Tú, Reprise? No, Crepúsculo es una película de amor. De amor entre vampiros por amor. Ahora Jason contra Freddy. O Alien contra Depredador. Se acabó la imaginación de Hollywood. Bueno, aquí
aquí tenemos mucha imaginación. Regresemos a la realidad, a la triste realidad. Regresemos a la realidad que nos muestran los métodos de la ciencia. La distancia. ¿Por qué el globo no caía? Porque estaba la fuerza eléctrica con las cargas y la distancia era extremadamente pequeña y también se expresa en forma cuadrada. Sí, depende también de la constante eléctrica. ¿Sí? Depende de la constante eléctrica. Entonces, ojo, sí, la fuerza eléctrica es más fuerte, más grande que la fuerza gravitatoria, pero primero a distancias muy pequeñas. Pasa lo mismo aquí. Dos objetos que tengan carga igual a 1. Alguien diría por ahí, pues el protón y el electrón. Y decía hace rato el gravitón. ¿Sí? No, el gravitón es otra cosa. Dos cargas iguales igual a 1. A una distancia de 2 metros. Si la distancia aumenta al doble, es más, olvídense de 2 metros, a 2 milímetros. Si aumentamos la distancia al doble a 4 milímetros, ¿qué sucede con la fuerza eléctrica? Cae cuadráticamente a la cuarta parte. Y luego potencialmente sigue cayendo cuando se duplica la distancia. Eso puede provocar entonces que efectivamente la fuerza gravitatoria se manifieste y el objeto gravita. Pero aquí ocurre algo más. Terminemos esta idea. Recordamos que la fuerza gravitatoria siempre es de atracción, es atractiva, mientras que la fuerza eléctrica puede ser atractiva, como dice ahí, más y menos se atraen. Vidrio y látex se atraen, vidrio y resina se atraen, o puede ser repulsiva. Si 2 látex se atraen, 2 resinas se atraen, se repelman, se acercan, las acercamos, va a haber una repulsión. Mientras más cerca estén, mientras más pequeña sea la distancia, la repulsión será mayor. Entonces también puede ser repulsiva. Y esta es una propiedad muy importante y que es fundamental para que exista el fenómeno llamado vida. Si la fuerza eléctrica no fuera así, usted no existiría. Ni usted, ni yo, nadie existiría. Afortunadamente, cuando se formó el universo, había fuerza de gravedad, pero también se manifestó, se produjo después la fuerza eléctrica. Y de 2 maneras distintas, a diferencia de la fuerza de gravedad. Si la fuerza eléctrica fuera solamente como la fuerza gravitatoria, es decir, solo atractiva, la vida no existiría en el universo. No existiría. Los fenómenos biológicos dependen de las fuerzas eléctricas más que de la fuerza gravitatoria. Como las neuronas. Y de eso depende que entiendan esto. El funcionamiento de las neuronas depende de cómo se comporta la fuerza eléctrica. Por ejemplo, lo que nos evidenció la caída del globo. Hubo un momento, la distancia entre el globo y la Tierra y el centro de masa de la Tierra no cambió. Entonces, debemos preguntarnos por qué el globo cayó, por qué el globo gravitó. Efectivamente, así como su compañero se fue hace un momento y ya regresó, la fuerza eléctrica de alguna manera ya no estuvo ahí, al menos en esa magnitud.
a la distancia que estaba mínima entre el vidrio del ladrillo y el látex del globo. ¿Qué pasó con la fuerza eléctrica? Estas cargas eléctricas, podemos pasar de Q supraíndice más o menos a simplemente tener los signos positivos y acá los signos negativos. Esto sería la pared, el ladrillo, pero no cualquier ladrillo, sería el ladrillo, el vidrio del ladrillo es donde están las cargas eléctricas positivas. Mientras que en el látex del globo, sería el látex del globo, estarían las cargas eléctricas atrayéndose, pero de repente el globo cayó debido a la F subíndice G. La fuerza es proporcional a la cantidad de cargas que hay aquí y la distancia a la que están. Si la fuerza eléctrica, esta fuerza eléctrica, si se manifiesta más la fuerza gravitacional, quiere decir que algo sucedió con las responsables de la fuerza eléctrica. ¿Dónde están? En particular estos, los que estaban sobre la superficie del globo, que yo les puse cuando me lo froté en la cabeza, en el cabello, se fueron hacia el vidrio y se distribuyeron por el vidrio y el látex perdió las cargas eléctricas. Ya no hubo cargas eléctricas negativas aquí y entonces la fuerza disminuyó a prácticamente cero, la fuerza eléctrica. Y el globo gravitó. Hasta ahí llegó la altura del globo. Disminuyó respecto del tiempo. Se acercó al centro, lo demás se alejó. Esto es a lo que llamamos entonces una corriente eléctrica. Formalmente esta sería la ecuación o fórmula de la fuerza eléctrica estática, porque parece que está ahí quieta mientras el globo se mantiene, pero ya vimos que no es estática. La electricidad estática se manifiesta solo temporalmente. La fuerza eléctrica estática se mantiene solamente temporalmente. Al pasar el tiempo, las cargas se mueven y entonces se produce una corriente eléctrica. Ya describimos a la corriente eléctrica como el producto de la corriente por la dificultad para que se muevan las cargas de un lado a otro, y esto depende de la potencia, la fuerza eléctrica dividida entre el tiempo. La fuerza eléctrica dividida entre el tiempo. Bueno, de hecho no, el trabajo eléctrico dividido entre el tiempo. El trabajo tendría que ser la fuerza por la distancia. El trabajo eléctrico es la fuerza por la distancia. Ok. Esta ecuación de fuerza eléctrica es la que conocemos como la ecuación de Coulomb. Bien, mientras que esta la conocemos como la ecuación de Ohm. No, ese Ohm no, otro Ohm. Bien. Esta P, potencial eléctrico, no fuerza eléctrica, potencial eléctrico. La fuerza eléctrica es Q por Q entre T cuadrada por la constante eléctrica. B es la diferencia de la fuerza eléctrica, la representamos ahora ya como la letra epsilon, la fuerza eléctrica, dividida entre la cantidad de cargas correspondientes. Entonces depende de la cantidad de cargas, será la capacidad, la potencia, esto es potencia,
potencia es el potencial o la potencia eléctrica. Bien. Ahora, lo que nos está diciendo es finalmente el hecho de que las cargas se pueden mover. Depende de ese potencial eléctrico o potencia eléctrica. Bien. Y esto es descrito por la ecuación de Nernst. Este fenómeno de cómo las cargas eléctricas se mueven desde donde está positivo, no, de donde está negativo hacia donde está positivo, que depende de la cantidad de cargas que haya en cada lado para que se muevan. Esto está escrito por la ecuación de Nernst. Si ponemos esto en el globo y en el ladrillo, ¿se puede ver? No, ahí no, porque las magnitudes en este fenómeno son extremadamente pequeñas. Y ese es un instrumento para medir cantidades grandes. ¿Sí? La fuerza con la que se atrae el globo al vidrio está en el orden de milivoltios, de décimas de milivoltios. Décimas de milivoltios. Y es el límite del aparato. Décimas de milivoltios. Entonces estás dentro del error. No necesitas medir potenciales más pequeños. Y para eso usas instrumentos más sensibles, ¿sí? Que miden valores de potencia eléctrica o voltaje más pequeños. Igual las corrientes también son. Las corrientes eléctricas. La corriente es el movimiento de cargas. ¿Sí? La corriente es el movimiento de cargas. Ahora, de hecho podemos decir que las cargas se mueven en una cierta dirección específica y afortunadamente un colega y amigo más experto en electricidad que yo, de hecho es un tema de investigación, mi tema de investigación tiene que ver más con la influencia de las fuerzas eléctricas en la forma de la materia biológica a escala molecular. Alberto se dedica precisamente a esto, en diferentes sistemas, al movimiento de cargas, y me aclaró que en los libros contemporáneos que estudian estos fenómenos, los nombres que reciben el lugar donde están las cargas negativas y el lugar donde están las cargas positivas, se definen como hacia dónde se mueven las cargas negativas y las positivas. Las cargas negativas se mueven de este material del globo hacia el vidrio. Por lo tanto, entonces es como si el globo estuviera perdiendo cargas negativas. ¿Sí? Están pasando del globo al vidrio, está perdiendo esas cargas y las está ganando el vidrio. Cuando hablamos de cargas, en realidad hablamos de campo. No, es que ese es otro concepto que es con el que vamos a cerrar la sesión de hoy. Entonces, ahora aguántame para que no nos spoilees con la siguiente película. Es que lo que estamos viendo es que algo se mueve de un lugar a otro en el espacio. Entonces, ese algo podría tener masa, podría ser materia. Le ponemos nombre si quieres una vez, ya que estás tan insistente, lo bautizamos como Pedrito. No. A ese portador de la corriente de cargas negativas
entre el globo y el vidrio al portador de la carga negativa, pongámoslo ahí adentro de esa bolita está la carga negativa, le llamamos portador de la carga eléctrica negativa. Y le decimos electrón. Electrón con tilde en la O. O sea que hay un intercambio de electrones. Así, los electrones serían del látex, Pero no sé qué valor. pero los estaría perdiendo y los estaría recibiendo el vidrio. Pero entonces, o sea, el globo perdería su. Es que yo se los puse. El No. Si revisamos la materia, cada materia por separado, cada materia por separado, y es lo que tenía que ver con la actividad que les indiqué la semana pasada, el miércoles, vamos a ver que toda la materia tiene electrones. Por lo tanto, toda la materia puede perder electrones. Pero los electrones no se quedan volando en el espacio, en el aire. Los electrones tienen que llegar a algún lugar. Por ejemplo, en este caso llegaron al vidrio. Tiene más electrones. Digamos que el látex está formado por carbón. Por carbón, no, por el elemento químico del carbón. ¿Cómo podemos saber que eso es cierto? ¿Mande? No, yo no sé ni quién es Valencia en España. 4 veces Valencia. Porque toda la materia. No, a ver, ¿cómo pueden saber que el látex está formado por carbono? ¿Hay aquí algún piromaníaco? Yo tengo encendedor. Encendedor. Aquí traigo. Como fuente de fuego. Piromaníacos del mundo mío. O personas locales. Aquí hay. Es el piromaníaco más rápido del salón. También traigo video. Ahí está. Carbón. Esa es una combustión. Sí, el carbón no, en interacción con, ¿dónde está? El carbono, en interacción con el oxígeno, que lo represento con la letra O. No, espera, no, espera. De hecho, el carbono más oxígeno me va a dar inicialmente monóxido de carbono, pero como hay mucho oxígeno aquí, puede suceder que pase hasta CO2 y puede incluso suceder que este carbono originalmente no estaba así. Estaba unido aquí dentro de látex. El látex es un tipo de azúcar. Es un polisacárido. ¿Sí? Y lo que quedó finalmente fue, o sea, este carbono no es el mismo que voy a poner acá. Ese es esta cosa negra que está aquí. Esto es carbón, que está formado exclusivamente por carbono, ¿no? La parte negra. La parte blanca sigue sin látex. Ok. Entonces, yo puedo hacer lo mismo con cualquier forma de materia y entonces ver de qué está formado en su más íntima naturaleza elemental, elementos químicos. Fue así como le hicieron inicialmente los alquimistas hasta el siglo XVIII y a partir del siglo XIX los químicos. Antes del siglo XIX no existía la química. La química nace en la primera década del siglo XIX. Antes todos eran alquimistas, que era una mezcla de pensamiento mágico y método científico y pensamiento racional. ¿Bien? Le quitamos el elemento mágico y nos quedamos entonces con la parte química, científica o protocientífica de la química. Principios del siglo XIX. Por cierto, en esa misma época, misma década,
por ahí un médico alemán dijo, ay, dice, tómate estos chochitos para que te cures. Y siguen vendiendo los chochitos por ahí. La homeopatía. La homeopatía la concibió el doctor Hahnemann, en lo que ahora es Alemania, antes de que existiera la teoría química. Entonces no está basada en sí. Punto. ¿Okay? Bueno, ok, todo esto lo desarrollamos en el siglo XX y ahora podemos saber que si tomamos agua, nos hidratamos. No digo, si tomamos el ejemplo del agua, el agua la puedo separar en hidrógeno y oxígeno, gases. No, cuando el vapor la pasas de fase líquida a fase gaseosa y sigue siendo agua. Para poder hacer esto, tienes que usar esto. Y es donde se hace evidente que la materia está formada por electrones. ¿Cómo? Si yo pongo hierro, pongan atención porque esto sí va con valor a currículum. Esa es su calificación. Más esto puede darles alguna cosa así. FeO, óxidos de hierro. Pero entonces cuando se cortó, entonces ya le faltan a ustedes electrones. Me faltan electrones, perdí algunos electrones, están en el globo, ya se llegaron. ¿Cómo lo dan? Pues muy fácil. Tengo poderes, tengo el poder de entender eso. Es mínima la cantidad de electrones que perdí. O sea, es despreciable. Fueron tan poquitos porque se le quedan muy pocos para producir esa fuerza de unos cuantos décimos de milivoltio para que se pegue luego el virus. Esto aquí, cada que sucede esto, pasan cargas eléctricas negativas del hierro al oxígeno. Por ejemplo, del hidrógeno al oxígeno. Y entonces se da acá. ¿Sí? Aquí, fíjense, aquí no quedó. No, ¿cómo se llama químicamente esto? Óxido de hidrógeno. Sí. Si esto es óxido de hierro, esto es óxido de hidrógeno. Por eso hay que tener cuidado cuando uno usa términos científicos o lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial confunde. El lenguaje científico debe ser preciso y exacto, no es ambiguo. A diferencia del cine, yo puedo interpretar cualquier película como se me dé la gana, aunque el autor, el director y los actores, todos digan que no. ¿Por qué? Porque es arte. El arte, la interpretación en el arte es ambigua. Está en el observador la interpretación que hace del arte. En el caso de la ciencia no es así. A menos que quieras morir. Que no te interese. La interpretación errónea de esto puede matarte. Y hace poco lo hizo con un terraplanista. No, embarrado. Hizo un cohete para demostrar que la Tierra es plana y terminó la planada en Texas. Bueno, terminemos con esto. Antes de que termine con nosotros. Ok, entonces. Esto es lo que me aclaró mi amigo Alberto cuando me dijo que en los libros contemporáneos estamos hablando de electricidad y de naturaleza de la materia. Esto es química. ¿Bien? Bueno, la química nos lo explica la electricidad. La base de la comprensión de la química, para que dejen de memorizarla, es la comprensión de la electricidad.
la comprensión de la electricidad. Y la explicación eléctrica de la química se llama electroquímica. La electrostática sería una descripción física de la electricidad. La electroquímica es la explicación eléctrica de los cambios en la materia. ¿Cómo es que el hierro se convierte de un metal blanco brillante a un polvo café opaco? ¿Por qué? Porque el hierro está perdiendo cargas eléctricas negativas. Se está oxidando. No porque se le pegue el oxígeno. Ese es el concepto antiguo, siglo XIX. La oxidación se entendía entonces como la unión de oxígeno a la materia. Pero actualmente la oxidación no es eso. La oxidación se describe con base en la proporción de cargas eléctricas negativas en la materia. De hecho, en los elementos químicos o en sus compuestos, los que forman los elementos químicos. Entonces, en los libros contemporáneos de electroquímica se define al lugar donde ocurre el fenómeno químico de reducción. ¿Qué es la reducción? Es un fenómeno descrito por la química. ¿Qué es la reducción? La ganancia de la reducción de A la idea dicen que es ganancia, acá dicen que es pérdida. La ganancia. No, a ver. La oxidación es pérdida de electrones, que es el caso opuesto. Ya dijimos, partamos de la historia. La historia nos decía que la oxidación era la unión de oxígeno a materia, por ejemplo, de oxígeno al hierro. El hierro se oxidaba porque se le pegaba el oxígeno. Pero ahora entendemos que lo que sucede es que el oxígeno se queda con los electrones que pierde el hierro. En otras palabras, aquí esto es un proceso de oxidación. El hierro se está oxidando y entonces, nada más que es algo que no sucede en el vacío. Así como dije que los electrones no quedan volando, se van a algún lado del hierro al oxígeno. Siempre que alguien se oxida, en el proceso opuesto, alguien se reduce. Siempre que algo se oxida es porque algo más se está reduciendo. O si algo se reduce es porque algo más se está oxidando. No ocurre la oxidación sola ni la reducción sola. El hierro se oxida porque pierde cargas eléctricas negativas. El oxígeno se reduce porque está ganando las cargas eléctricas negativas o electrones. El hierro se oxida porque pierde electrones. El oxígeno se reduce porque gana electrones. Al que gana electrones, y a cada una de estas cosas que pierden o ganan electrones, se les llaman electrodos. Los electrodos son todo aquello que se puede oxidar o reducir. Todo aquello que se puede oxidar o reducir. No tiene por qué ser un metal. De hecho, el oxígeno no es un metal, es un no metal. Y se puede oxidar y se puede reducir. El oxígeno se puede oxidar y el oxígeno se puede reducir. ¿Cuándo se oxida el oxígeno? El oxígeno se oxida, por ejemplo, si se le pega otro oxígeno para los dos. O se le pega un flúor, que es más oxidante que el oxígeno. El óxido de flúor, en el óxido de flúor, el oxígeno está oxidado y el flúor reducido. Bien, entonces, al electrodo, aquí tenemos dos electrodos, un electrodo de hierro y uno de oxígeno. Porque tenemos dos cosas que se van a oxidorreducir. El que se reduce se le llama cátodo. El cátodo se define con el electrodo en donde ocurre la reducción, o sea, el que se reduce. El oxígeno
sería entonces el cátodo. Bien. Y el oxidado se llama ánodo. Y se quedan anonadados. O sea, por el puro del agua. Chiste de martes. Martes 3. Ok, ya despertaron, ¿verdad? Por eso lo dije. ¿Qué clase de clase es esta? A casi no se les olvida. No sé, el chiste no. El concepto tal vez sí, pero el chiste no. Ok, bueno. Entonces, a cada electrodo también se le llama celda. No el personaje del videojuego. No es con Z, es con C. Bien. Esta celda se llama entonces celda electroquímica. Bien. Aquí tendríamos, de hecho, una celda completa cuando tenemos un ánodo y un cátodo. El ánodo es la mitad de la celda electroquímica y el cátodo es la otra mitad. Por eso es que al ánodo y al cátodo se les llama mitad de celda o hemi de mitad. Pongan mucha atención porque luego esto les puede tener valor a currículum. O sea, su calificación. Tenemos entonces dos semiceldas, una catódica y una anódica. Una al ánodo y otra al cátodo. Entonces, la celda es el par de cosas, una que se oxida y otra que se reduce. Sería una celda completa formada por dos mitades. Una hemicelda positiva y una hemicelda negativa. Todo esto es descrito por la ecuación de Nernst, donde tenemos aquí una constante grandota, producto de 4 constantes. No les voy a decir cuál, ustedes la van a analizar. Multiplicada por el logaritmo del cociente de la concentración de los cátodos, de los electrodos. Electrodo Q y electrodo Q. O sea, el cátodo de valence. Revisen por favor en sus libros la ecuación de Nernst para que la tengan completa. ¿Por qué la van a usar? La ecuación de Nernst. N-E-R-N-S-T. Nernst. Nernst, no Nernst. Nernst son ustedes. Y yo soy el nerd mayor. Mayor de edad, digo. De edad mayor, así, en este lugar. Bien. Bueno. ¿Por qué? Porque esto describe todo fenómeno aquel en el que existan cargas eléctricas positivas y negativas interactuando, como puede suceder en los sistemas biológicos más básicos, de hecho fundamentales de la vida, al menos en la Tierra. El primer paradigma de la biología es la teoría celular. Todos los seres vivos están formados por células. No hay ser vivo en este planeta que no esté formado por células. Por eso es que los virus, no importa cuál, si el virus de la gripe, el virus de la COVID, el virus de la influenza, son 3 enfermedades respiratorias diferentes, todas causadas por virus. También hay enfermedades respiratorias causadas por bacterias, ¿sí? Pero a diferencia de estas últimas, las causadas por virus no son causadas por seres vivos, porque los virus no son seres vivos.
No, porque no son células. ¿Y por qué son dependientes a una? No se pueden Y además no tienen metabolismo completo, además tienen que secuestrar el metabolismo de la célula para poder reproducirse, no se reproducen solos, no transforman energía, No tienen nada de... no responden a estímulos, a veces parecen alumnos de la UAM. O sea, no cumplen con las propiedades de los seres vivos. Son, al menos el maestro, el doctor, el profesor Edward Wilson, describía estas como propiedades de los seres vivos. Están formados por células, le llamamos celularidad. Los seres vivos presentan celularidad. Toman energía del entorno, la transforman y emiten energía al medio, al entorno. Toman y usan energía. Responden a perturbaciones ambientales. Crecen, se reproducen y presentan un metabolismo al que llamamos homeostasis. Cualquier cosa que haga esas 6 cosas es un ser vivo. Cualquier cosa que le falte una, ya no es un ser vivo. Podrá ser un ente biológico, porque está formado por biomoléculas, como ácidos nucleicos, proteínas, azúcares, pero si no tiene metabolismo, no se reproduce, no crece, no responde, despierta, no responde, no es un ser vivo, es un ente biológico. Bueno. Las células, ¿por qué están vivas? ¿Cómo nos demuestran que las células están vivas? Por esto. Porque presentan parte de su homeostasis, parte de la toma de energía y transformación de la energía. ¿Qué es energía? La energía es la capacidad de una fuerza de producir algún cambio. Cambio en el espacio, energía de movimiento, energía cinética. Movimiento de cargas, cambio de cargas, energía eléctrica. Cambio en la materia, energía química. Cambio en la materia por cambio en las cargas, energía electroquímica. Eso es una característica de una célula viva. El potasio y el sodio, primero, no son iguales, son parecidos, son 2 metales alcalinos. ¿Cuál es más electronegativo? ¿Cuál es más afín por cargas eléctricas? ¿Cuál es menos afín por cargas eléctricas? ¿Cuál es la masa de cada uno? ¿Cuál es la carga efectiva de cada uno? ¿Cómo interactúan con el agua? Depende de las propiedades eléctricas de cada uno. Y hay potasio dentro de la célula, pero también hay potasio afuera. La diferencia es que el potasio proporcionalmente está así. El sodio dentro de la célula proporcionalmente está así. De hecho, vemos entonces una diferencia esa es la energía que mantiene viva la célula. La energía eléctrica, la energía electroquímica, descrita por la ecuación de Nernst. Si ese cociente es igual a 1, la célula está muerta. Para que haya vida, se requiere que el cociente sea distinto de 1, sea distinto de la unidad. Y eso es lo que en esencia describe a un ser vivo. El potencial transmembranal. El potencial eléctrico transmembranal. En otras palabras,
Una célula es como una pila eléctrica o electroquímica. ¿Eso sería un gradiente? Gradiente es cualquier diferencia. O sea, si el globo ya no existe, pero el borrador, aquí el gradiente respecto al suelo es cero. Aquí el gradiente, la altura, la energía potencial gravitacional depende del gradiente de altura. De la diferencia de altura será la diferencia de potencial gravitacional. Dependiendo de la concentración de cargas, será la diferencia o el gradiente de potencial eléctrico. Siempre el gradiente lo entendemos como una diferencia, pero no como una diferencia unitaria o unívoca o de valores absolutos, de valores discretos, sino como algo que mencionó alguien por ahí, como una diferencia gradual de valores de la variable energética correspondiente. Y entonces hablamos de algo que hablaremos la próxima clase, porque esta se acabó, que son los campos de energía, los campos eléctricos en particular, pero habrá otros campos y no son el exportero de la antigua Selección Nacional, Jorge Campos, ese es otro. Por hoy terminamos. Adiós.